No me identifico yo en el nombre, pero no me dice de Asociación Cultural San Martiniano de la Barría. Ah, ¿cómo haría? Bueno, le damos la bienvenida a la Barría también. Bueno, Miguel, si le parece, empezamos. Adelante, ¿Estamos? entonces. Ellos te tienen que Bueno, Estoy diciendo que no. buenas noches a todos. Antes de empezar, yo le agradecería si pueden cerrar todos los micrófonos, hasta que después, cuando llegue la parte de preguntas, ahí para que podamos desarrollar la charla. Antes que nada, bueno, me presento, mi nombre es Emilio Rodríguez, soy presidente del Instituto Belgraniano de Venado Tuerto. Esta actividad está organizada por el Instituto Belgraniano de Venado Tuerto, digamos, somos un grupo de personas este año con esta actividad. Dentro, digamos, de los que están conectados ahora, yo para nombrar también está el vicepresidente de Amianás, el secretario Santiago Racelo, que va a ser el que está coordinando la charla. También está el prosecretario Mario Sandri, el tesorero Norberto Medina, el protesorero Osvaldo García Andía, y también, bueno, están los vocales. Así que, bueno, eso para presentarnos nosotros. Le agradecemos muchísimo a Miguel bueno, está también Jorge Carpiñano, que forma parte del Instituto Belgraniano de Venado Tuerto, y le agradecemos mucho a Miguel por haber aceptado esta invitación para poder desarrollar esta charla. Antes de que nada, queríamos agradecer, bueno, la presencia de todos los que están ahí ya, que se han digamos, presentado en el chat, que hay de distintas partes. Agradecer especialmente con la presencia de Norma Ledesma y de Manuel Belgrano. Así que bueno, queríamos ver si Manuel por ahí ahora puede comentarnos algo antes que después lo presente a Miguel, así ya después largamos con la charla. Así que bueno, Manuel, si nos está escuchando. Cómo no. Bueno, saludarlos a ustedes, Emilio, Osvaldo, a todo el Instituto Belgraniano de Venado Tuerto por esta nueva organización, este nuevo evento. Un saludo muy especial al doctor Miguel Carrillo Vascari, que bueno, lo vamos a escuchar con mucha atención. Siempre es un placer escucharlo en sus disertaciones. Saludar a todos los presentes, muchísimos amigos, integrantes del Instituto Belgraniano Nacional y de filiales, he visto, o sea, a todos ellos un saludo muy especial y por supuesto a todos los que se han sumado a este evento. Creo que tenemos por delante un muy interesante tema y más desarrollado por el doctor Carrillo Vascari. Así que muchísimas gracias a ustedes como anfitriones y organizadores de este evento. Bueno, gracias Manuel. Ahí también menciono que está Raucho Bernard, también que integra el Instituto Belgraniano de Venado Tuerto. Y con respecto a la presentación de Miguel Carrillo, en cuanto a los títulos de Miguel, consultor en vexilología, la ciencia de la bandera, es historiador, fue director general por concurso del Monumento Nacional a la Bandera, profesor titular de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho en la Universidad Nacional de Rosario, miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional Belgraniano y coordina el Centro de Estudios Belgranianos Rosario Siglo XXI. Así que bueno, le agradecemos a Miguel. Antes de que empiece Miguel, ahí Santiago, el coordinador de la charla, les va a comentar algo y ya después lo dejamos con Miguel, así podemos apreciar la charla. Bueno, gracias a todos. Bueno, buenas noches a todos. Como bien dijo el presidente, yo soy el secretario del Instituto Belgraniano de Venado Tuerto. La duración de la charla es 45 minutos, ¿sí? El expositor, al finalizar, se abrirá un espacio de preguntas, ¿sí? Para todo lo que quieran preguntarle. Y, bueno, eso sería todo. Cualquier cosita van a preguntar o por el chat o de forma oral, ¿sí? Luego te paso en el saludo. Sí, les pido por favor que cierren los micrófonos al ingresar, ¿sí? Así no hay interferencias y bueno, ya todo mejor.
Bueno, empiezo, Emilio, entonces. Sí, Miguel, estamos atentos y lo escuchamos. Bueno, muy bien, muchísimas gracias por la invitación al Instituto Belgraniano de Venado Tuerto, una institución santafesina con la que esperamos establecer vínculos sólidos y fructíferos, teniendo en cuenta nuestra cercanía geográfica desde Rosario. Y un saludo grande a todos, en general, por parte del Centro de Estudios Belgranianos Rosario Siglo XXI, que es un nuevo espacio que hemos constituido, un grupo de gente que habita acá en Rosario, que tiene por objetivo profundizar todo lo que es la faceta de la vida pública de Belgrano, su gesta cívico-militar, y todo lo vinculado con lo que es la temática, ¿no es cierto? Tenemos un ambicioso programa para este año 2023. A todos los que les interese, los vamos a poder invitar a las actividades que podamos hacer de tipo virtual. Y por supuesto que todos los que puedan llegarse físicamente por Rosario también están invitados para participar. Próximamente tenemos el día 2 de mayo un coloquio presencial en la sede del sindicato de la Asociación Empleados de Comercio, Corrientes 450, si alguno se quiere llegar. El título es Manuel Belgrano, vigencia de su legado para nuestro tiempo. Y ahora vamos al grano, como se dice, ¿no es cierto? Las mujeres en la vida de Belgrano es un tema que me propuso Emilio y que acepté como un desafío, ya que se trata de un tema difícil, por así decir. De entre todas las mujeres que pueden haber pasado por la vida de nuestro prócer, elegí en primer lugar a su madre, a la madre de su hijo, a la madre de su hija, a a Manuela Mónica, su hija, y de Yapa a Juana Napomucena Belgrano, la hermana del corazón, especialmente querida por Belgrano. La relación que resulta del título de esta charla es todo un tema. El vínculo de Belgrano con sus hijos, con las madres de sus hijos, siempre fue silenciado por parte de la historiografía durante generaciones. Siempre estuvo abierto a la polémica, incluso hoy, con otra dinámica social, es proclive hasta el amarillismo, podríamos decir. Basta mirar los títulos con los que habitualmente se titula la prensa al referirse a este tema. Que es delicado, porque trata de hablar sobre relaciones interpersonales en un contexto muy diferente al actual, que tengamos en cuenta, no podemos juzgar los acontecimientos del pasado con los criterios del presente. Y es muy delicado precisamente tratándose de un hombre que ha dejado una profunda huella en nuestra historia y a quien tanto debemos como sociedad. Todo esto merece nuestro respeto, porque vamos a estar hablando de personas de carne y hueso, con sus realidades, sus problemáticas y su ejemplaridad. Es más, la ideología más reciente trata de silenciar, por ejemplo, el rol de la madre en la vida de Belgrano, quizás por rechazarse la influencia maternal en la formación de los hijos, una tendencia preocupante que advertimos en nuestra realidad presente. Es indudable que Manuel Belgrano fue un hombre de grandes cualidades, de todo tipo. Yo personalmente reconozco que este perfil multifacético de Belgrano, tan sensible y al mismo tiempo tan jugado, comprometido, nos lleva a definir su raíz en la formación familiar que recibió y en la educación superior que recibió
con lo mejor que podía ofrecer Europa en aquel entonces. Belgrano acredita una cultura enciclopédica, otro concepto que ideológicamente se cuestiona en la actualidad. Sin embargo, este panorámica de Belgrano sobre su realidad vital nos lleva a definir que fue una personalidad que, además de las capacidades que desarrolló en lo técnico, en lo militar, en lo comercial, en su perfil de estadista, una persona que tuvo clase. Y creo que eso lo entendemos sin necesidad de explicar. Evidencia con su vida una fina atención por el otro, una atención, una alteridad, una empatía por el otro. En lo particular, es evidente en la vida de Belgrano que sabía cómo tratar a las mujeres, renegando de ese machismo tan propio de la época. En este sentido, su vida es un testimonio de reconocer a la mujer el rol en la historia similar al que actualmente se le reconoce. Belgrano tuvo una gran capacidad de hacerse seguir. Podemos decir que fue un seductor, pero no solamente un seductor con el sexo femenino, sino un seductor con todos. No puede entenderse sin esta capacidad a un Belgrano que rehace una y otra vez su ejército de la nada, a Belgrano a quien convence a todo un pueblo a seguirlo a una aventura como fue el pueblo jujeño en el momento del éxodo. Y en este sentido ya vamos a entrar en materia. Y quiero dedicarme especialmente ahora a María Josefa González Casero, la madre de Belgrano. Les pido que retengan el nombre, María Josefa. ¿Por qué? Porque a lo largo de la exposición se van a dar distintas coincidencias en cuanto a los nombres o las fechas que son muy significativas. María Josefa nació en Buenos Aires, no en Santiago del Estero, como en alguna bibliografía ligera se lee, el 14 de abril de 1743, a la mitad del siglo XVIII. Sus padres fueron González Islas, Inés Casero Ramírez, y que interesa señalar que fue nieta de Juan González Islas, un español que llegó a Santiago del Estero, que se desarrolló económicamente y que supo tener campos en la zona de Loreto. Este hombre, cuando enviuda, se ordena sacerdote posteriormente, a título de anécdota lo menciono. Es evidente que María Josefa fue una persona realmente de gran carácter, de gran carácter. Además, se apunta y resulta de sus hechos que fue caritativa, sabía hospedar en su casa, piadosa religiosamente, pero fundamentalmente destaca como una persona de gran carácter. Se ha discutido si tenía cultura. ¿Por qué? Entre otras cosas, su testamento dice que lo hace al dictado por no saber escribir. Otras cartas refiere que se toman a ruego de María Josefa. Pero hay evidencias de que sabía escribir y que tenía una prosa muy precisa, hasta elegante y sobre todo muy expresiva. Esto se debe a las investigaciones de Manuel Bravo Tedín, Belgrano y su sombra, que hacia 1998 publicó, dando a conocer una serie de cartas que halló en los archivos españoles. Allí cita, por ejemplo, una carta dedicada al virrey Loreto en 1788. También hay cartas destinadas al rey, nada menos que al rey, Carlos IV, en aquel entonces. María Josefa casó a los 14 años, el 4 de noviembre de 1757, en la iglesia de la Merced de Buenos Aires. ¿Con quién? Con Domingo Belgrano. Yo no sé cómo le diría María Josefa a Domingo en la intimidad del hogar. Posiblemente lo tratara de usted, como era la usanza.
pero está registrado que los amigos de Domingo lo llamaban bicho colorado, ¿no? Evidentemente, a partir de ese rasgo físico de su cabello. Interesa que vino de España, de Italia, perdón, con 20 años, lo cual nos está planteando una juventud que buscó arraigarse en el territorio al que llegaba, a tal punto que después se va a desarrollar una fortuna importante, llegando a ser la segunda de Buenos Aires. Fue tesorero en la aduana, tuvo propiedades, con la quinta en lo que ocupa el espacio que ocupa aproximadamente la Plaza Vicente López en Buenos Aires, las 5 esquinas, así en el pleno barrio de Recoleta. Tenía corresponsales en distintos lugares del virreinato, una estancia en la Banda Oriental. Y un detalle que a mí, como me gusta la vexilología, lo destaco especialmente. Por su distinción y por su fortuna, llegó a ser designado alférez del Cabildo de Buenos Aires. Y el alférez es el que tenía la obligación de pasar, la obligación y el privilegio de pasear el estandarte real por la ciudad de Buenos Aires, las fechas indicadas por el calendario oficial. Lo particular es que el alférez guardaba de un año para otro en custodia el estandarte de la ciudad. Esto no es poco, porque es factible que la afición que desarrolla Belgrano por lo que es las banderas, la creación de las banderas, la valorización de las banderas, puede haber tenido un origen en aquella infancia donde él convivía con un emblema de tanta distinción, de tanto significado como era el estandarte real, que prácticamente representaba al rey físicamente en las colonias. Fue un hombre de gran piedad también, don Domingo, y esto, ¿por qué lo referencio? Porque no se puede apartar comentar sobre una persona sin tener en cuenta la realidad de su cónyuge. Sobre todo si a lo largo de la vida evidencian una relación de amor, de respeto, de compartir toda una vida. Don Manuel va a morir en 1795, el 24 de septiembre. Precisamente el 24 de septiembre de 1812 se va a dar la batalla de Tucumán. Tuvo que pasar, sabemos, una amarga circunstancia debido a un proceso al que fue sometido y que finalmente fue exonerado. Pero allí durante 6 años estuvo sometido a detención domiciliaria. Esto nos hace volver nuevamente a María Josefa. María Josefa tuvo 16 hijos. En distintas bibliografías se mencionan algunos menos, pero creo que podemos coincidir que esta es la cifra más certera, teniendo en cuenta que algunos fallecieron infantes y algunos se lo pudo haber olvidado ciertos biógrafos. Lo interesante es que de 1758, que nace su primer hijo, y hasta 1806, nacen 7 mujeres y 9 varones. Quiere decir que, hablando coloquialmente, doña María Josefa estuvo en producción durante 48 años, lo cual es un mérito por demás significativo. Miguel, una cosita, perdón que lo interrumpa. ¿Usted necesita que comparta pantalla? Me avisa, por favor. Por ahora no, los vamos a avisar, sí. María Josefa tuvo como 8º hijo a Manuel Belgrano. En aquel entonces ella tenía 27. También tuvo como 12ª hija a Juana Napomucena, que va a ser, decíamos, preferida de Belgrano. Y quien, según se dice, cruzó las manos de Belgrano al fallecer y le colocó un crucifijo entre las mismas. Josefa, cuando el proceso de su marido, se vio obligada a asumir el mando de su casa, a tratar de preservar en lo más posible
un patrimonio familiar que se escapaba de las manos por falta de la debida atención y sobre todo por el ostracismo social al que se vio sometida esta familia. Se comenta que en su casa habitaban 27 personas, a los cuales había que sumar a Juliancito, un nieto, hijo de María Florencia, que había fallecido. Y seguramente algunos otros parientes, que como era la usanza de aquel entonces, viajaban del interior a Buenos Aires y eran recibidos por las casas de sus relacionados. Destaco que en 1789, en una de sus tantas cartas, María Josefa le escribe al rey y le destaca que se encuentra privada del trato de la gente, lo cual indica este ostracismo social. Muere María Josefa el 1 de agosto de 1799 y es enterrada en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, el convento de Santo Domingo en Buenos Aires. Si me dan para compartir pantalla, vamos a mostrar alguna referencia interesante. A ver, lo hacemos de nuevo. Porque ahí está compartiendo el otro participante, me dicen. Hay alguien que está compartiendo que no me deja entrar. ¿Hola? Estoy viendo la pantalla de Santiago Racelo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, doctor, estamos acá, ya se dejó de compartir. Bien, a ver, intento a ver qué pasó. Ahí estamos. En el presbiterio, en el acceso al presbiterio, vamos a encontrar esta placa, donde referencia el lugar en que está enterrada María González de Belgrano, como se denomina en la placa, ¿no? Esto nos está indicando el fuerte vínculo con la orden dominica y la consideración que merecía esta persona de ser enterrado precisamente en ese lugar. En internet circula esta otra imagen atribuida a María Josefa Belgrano, pero en realidad es una de las hijas de María Josefa González de Belgrano. Esto lo destaco porque hay muchas mistificaciones en materia de imágenes de las fotografías que vemos, o las imágenes que vemos en internet. Acá estamos viendo la fachada de la casa familiar de doña Josefa. Según las investigaciones de Roberto Colimodio y del arquitecto Alejandro Madoni, que nos ha permitido rescatar el aspecto que pudo haber tenido durante la época en que esta señora vivió. Me interesa señalar también, ya pasando a otro personaje, que en muchos medios de internet se representa a esta señora como si fuera María Josefa Escurra, una de la madre del hijo de Belgrano, con la cual tuvo un fogoso amor, según le gustan decir algunos autores. Es una fake news total, después vamos a fijarnos que en realidad esta imagen que veíamos corresponde a Carolina Lisi, que es una joven de la corte austríaca, que no sabemos por qué alguien la tomó como si fuera María Josefa Escurra, la difundió y en internet vemos reiteradamente presentada como si fuera María Josefa Escurra. Es muy linda Carolina, en esto creo que coincidimos todos. Tiene una gran dulzura en su mirada y una gran distinción en la forma que ha sido caracterizada, pero no tiene, por supuesto, es otra persona diferente de María Josefa Escurra, de quien se conserva este
cuadro, ella en la ancianidad. Bien, dejamos de compartir por ahora y vamos a seguir desarrollando la exposición diciendo que los padres de María Josefa fueron Juan Ignacio, nacido en 1750 en Pamplona, casada con Teodoro Argibel López Cosi, que también a sus 20 años llega a Buenos Aires para tratar de hacer una fortuna y la hace en gran forma. Esta referencia, tanto de Domingo como de Juan Ignacio Ezcurra, Domingo Belgrano y Juan Ignacio Ezcurra, nos plantea la gran movilidad social que había en América, o por lo menos en el Virreinato de Buenos Aires en aquella época. Es una historia reiterada, lo que desmiente esa tradición que dice que la sociedad colonial era muy estratificada y no permitía justamente la dinámica social que va a caracterizar a nuestra actualidad. Hay testimonios numerosísimos donde personas que a fuerza de trabajo y estableciendo relaciones, alianzas matrimoniales con las familias vernáculas, llegaban a desarrollar un protagonismo significativo en aquel entonces. María Josefa fue la segunda hija de 9 que tuvieron Juan Ignacio y Teodora. María Josefa nació en 1785 y fue hermana de la muy conocida Encarnación Ezcurra, casada más tarde con Juan Manuel de Rosas, que era 10 años menor que María Josefa. Se cuenta que a sus 17 años habría conocido a Belgrano hacia 1802 en la casa de Mariano Altolaguirre, en una tertulia. Evidentemente la atracción que sintieron mutuamente los llevó quizás, según su referencia, a plantear la posibilidad de un matrimonio, pero que fue resistido en aquel entonces por el padre de María Josefa, teniendo en cuenta esos vestigios que habían quedado de mala fama respecto de la familia Belgrano, aunque formalmente había sido finalmente exonerado don Domingo. Entonces la relación no prosperó y María Josefa es, en cierta forma, casada, diríamos nosotros, con Juan Esteban Ezcurra, un primo de ella, también español, que desarrolló una gran fortuna en Cádiz, atento que cuando estalla la Revolución de Mayo, en 1810, este hombre resuelve volverse a España y el matrimonio con María Josefa se rompe. Más tarde este hombre va a morir en España y María Josefa va a heredar una cuantiosa fortuna. La profesora Cristina Menutolo, del Instituto Belgraniano, lamentablemente fallecida, nos dice que a partir de una carta entre Encarnación y María Josefa, los encuentros entre Belgrano y esta última habrían ocurrido en una casa de soltero que tendría Belgrano en las afueras de la ciudad de Buenos Aires. Lo interesante es que ya sola, María Josefa toma la decisión de seguir a Tucumán, a Belgrano, cuando es mandado al Ejército del Norte. Finalmente en Tucumán no estaba, lo cierto fueron más de 2 meses de carreta con la que llega a Jujuy y allí lo encuentra. No podemos decir que protagonizó el éxodo en la forma que lo imaginamos. Tengamos en cuenta que el éxodo fue un alejamiento de la ciudad de Jujuy progresivo, no se dio todo en un mismo lugar. Las familias más pudientes se iban adelantando, digamos, a la fecha del 23 de agosto, que se marca como el inicio de esta gesta cívica. Es factible que en estas circunstancias María Josefa hubiera partido de Jujuy hacia Tucumán con cierta antelación a esta fecha. De este amor había sido concebido en el mes de noviembre de 1812 Pedro Pablo Belgrano, el hijo del general.
No sabemos, puede ser objeto de muchas especulaciones, incluso hay autores que se animan a incursionar y aportar a una leyenda incomprobable, pero evidentemente hubo una ruptura entre Belgrano y María Josefa. A tal punto no podemos significar las causas, pero lo que es cierto es que María Josefa deja Tucumán ya habiendo triunfado el general Belgrano allí en el campo de las carreras, y va a tener a su bebé a un campo cercano a Santa Fe que se especula que pudo pertenecer a la familia Rosas, con la que ya había un vínculo a partir de la relación entre Ezcurra y Rosas. Este bebé es bautizado como huérfano. María Josefa firma como testigo, y en el mes de octubre, 2 o 3 meses después del nacimiento de Pedro Pablo, que fue el 30 de julio de 1813, María Josefa viaja a Buenos Aires. En marzo de 1813 se había casado Encarnación con Juan Manuel de Rosas. Y en estas circunstancias, para tratar de disimular el hecho de haber tenido un hijo estando alejada de su esposo, Pedro Pablo es confiado a la crianza de Encarnación y de Rosas. No podemos decir que fue adoptado, porque en aquel entonces no existía la institución de adopción filial como la conocemos en la actualidad, pero sí era muy común que en muchas casas se criaran como hijos a niños con los que no había un vínculo directo, o cuando el vínculo era más allá del matrimonio. Encarnación en ese entonces se habría presentado como una tía, amante, partícipe de la vida de Juan Pablo, pero no sabemos si se presentó como madre ante el mismo. De todas maneras, Pedro Pablo no es tema de hoy, así que lo podemos dejar de lado. Lo interesante es que María Josefa, a partir de que hereda al marido que la había abandonado, se transforma en una viuda rica, con todo lo que significaba en aquel entonces, porque al no tener una figura marital a su lado, podía administrar su patrimonio. Se especula que Belgrano pudo haberse reencontrado con María Josefa cuando en 1814 parte a Buenos Aires para Europa, pero no hay ninguna constancia al respecto. Tampoco sabemos si conoció físicamente a su hijo, que en aquel entonces tenía 1 añito de edad. Doña Josefa tuvo una actuación política vinculada con la revolución de los restauradores, con referencia al protagonismo que poco a poco va cobrando Encarnación junto con su esposo. Muere María Josefa el 6 de septiembre de 1856 en Buenos Aires, a sus 70 años. Durante su vida nunca se casó, quizás porque mantenía una fidelidad sentimental con Belgrano, más allá de las circunstancias de su separación, o quizás porque había aprendido a gozar de la libertad que tenían las viudas, como planteaba. Lo que es indudable es que María Josefa amó a Belgrano, se decidió por Belgrano, se jugó, se comprometió por Belgrano, aunque la correspondencia no fue de similar grado. Lo cierto es que se genera a lo largo de los años una profunda brecha entre Belgrano y María Josefa. Yo creo que, para cerrar lo referido a esta mujer, lo que le pasó a Josefa es que no pudo competir con esa mujer a la que llamamos patria.
Pasamos entonces ahora a María de los Dolores Elguero, la madre de la hija del general Belgrano. Los Elguero eran una familia de prosapia en el norte argentino, actualmente argentino. Ella nació el 13 de marzo de 1798 en Tucumán y fue bautizada 3 días después en la catedral. Era la segunda hija de Victoriano Elguero, y de Manuela Mónica Liendo, una familia con raíces en Santiago del Estero y ramificaciones en el resto del norte. Su casamiento data de 1792. Hay diversas versiones que plantean los autores respecto de cuándo fue que conoció María Dolores a Belgrano. Algunos hablan de 1813, otros de 1816, otros de 1817 y finalmente otros de 1818. El condicionante de estas fechas se vincula con la edad de la niña, porque en 1813 tenía 15 años y Belgrano tenía 43, una diferencia ampliamente notable. En aquella época, obviamente, las mujeres de 15 años ya tenían un rol en la sociedad muy significativo. Podemos decir que eran mayores de edad en esa fecha, era de edad de las casamenteras, pero seguían estando bajo la égida de sus padres. Distinto es si la pensamos en 1818, al encuentro entre Belgrano y ella, porque ya ella tenía 20 años allí. Lo cierto es que en aquella época Belgrano ya estaba muy afectado de su salud. Su capital personal se había consumido en las luchas por la libertad de la patria y la falta de cumplimiento del gobierno para con sus sueldos lo había sumido en la pobreza. Esto creo que no hace falta que me detenga, pero eso podría haber llevado a que la relación no se concretara, por lo menos en lo formal. Indudablemente la carne es débil y según las referencias, la oportunidad lo daba el hecho de que Belgrano, al estar destacado en Tucumán como al mando del Ejército del Norte, habitaba la casita que se había construido en cercanías del campo de la Carrera, porque ese era el solar que le había entregado el Cabildo de Tucumán en recompensa, de alguna manera, una compensación, una facilidad para su vivencia allí en Tucumán. Según la fecha del nacimiento de Manuela Mónica del Corazón de Jesús, la hija de Belgrano y de María de los Dolores Elguero, habría sido concebida en agosto de 1818. Y su nacimiento se da el 4 de mayo de 1819 en la ciudad de San Miguel de Tucumán. En febrero de ese año, Belgrano había recibido la orden de abandonar su acantonamiento y dirigirse hacia Santa Fe, en ese intento de combatir a Estanislao López y el bando artiguista de aquel entonces. Llega allí en junio a Cruz Alta, se siente morir y bueno, son todas circunstancias que nos van planteando en las dificultades para el progreso de esta relación amorosa. Y acá quisiera destacar la labor del investigador Marcelo Gersani, a quien sigo, en las referencias que les voy a vertir respecto de la vida de Dolores Elguero, quien, atento a su evidente embarazo y la falta de la concreción del matrimonio con Manuel Belgrano, si es que alguna vez se llegó a proponer, algunos dicen que sí, fue casada por su familia con un primo de ella, Manuel Eugenio Rivas de Lara y Liendo, por parte de madre.
Una persona que en la historiografía intenta borrar. Algunos dicen que María Dolores se casó con un español de apellido Riva, como diciendo se casó con cualquiera, la casaron por cualquiera. No, ese cualquiera tenía una familia, tenía un linaje y además estaba vinculado con sus primos hermanos, en definitiva. El casamiento se habría dado. Perdón, se silenció inadvertidamente. Les decía que el casamiento se dio el 11 de septiembre de 1819 y el matrimonio entre María Dolores y Manuel Eugenio Rivas dio 6 hijos. 6 hijos. Este señor abandona a su familia, quién sabe en qué circunstancias, viaja a Bolivia y allí desaparece. Sabemos si fue por alguna gestión de negocios, y en algunas circunstancias fue muerto, contrajo una peste. Lo cierto es que María Dolores quedó con sus hijas. Tuvo una azarosa vida, al principio intentó vivir en Tucumán, en la casita, luego se trasladó a Londres, en Catamarca. Lo cierto es que el vínculo entre Belgrano y Dolores no era algo secreto, sino que era de conocimiento de los miembros de una pequeña sociedad. Calculemos que en Tucumán en aquella época no pasaba de los 4.000 habitantes. Le pediría si me hacen compartir la pantalla otra vez. ¿Puedo compartir ya? Tenemos el mismo problema de recién. No sé si le figura a usted, Miguel, si está pudiendo compartir. No, me parece un Zoom de otra persona. Ahora, a ver, lo hacemos ahora. Ahí está. Ahí está. Bueno, les quería presentar entonces la única imagen supuestamente auténtica de María de los Dolores Helguero Liendo. Allí tenemos sus fechas de... no, acá hay un error, perdón, en la diapositiva. Se le asigna... no es 1866, creo que ahí tengo un error, disculpe, tendría que haberlo verificado. Bueno, esta es la imagen que podemos considerar hasta que se demuestre lo contrario, que es la de María de los Dolores. Y esta otra imagen tiene una gran historia. Esta es Manuela Mónica, según un retrato cuyas referencias no se conocen con total seguridad, pero que se reconoce en la familia Belgrano como auténtico. Está en poder de una de las descendientes. Yo lo he presentado como se lo ve al retrato en la actualidad, gracias a la generosidad de su propietaria y de uno de sus primos que me vinculó con la imagen. Y acá un primer plano que muestra la delicadeza de las facciones de esta señora. Está reproducida en muchas páginas de internet con un fondo celeste, con alguna falta de precisión que, bueno, afortunadamente gracias a esta gestión la he podido superar para presentarles el rostro de la querida hija de Belgrano. Y digo querida porque él, a través de sus misivas, evidencia un cariño por esta niñita a la que no pudo gozar, podemos decir así. Y les planteo otra imagen más, después vamos a volver a Manuela Mónica, que es la de Juana María Nepomucena Belgrano, casada con Chasi Pombo, y que era viuda en primeras nupcias de Ramos Villamil. A ella le confió Belgrano la educación de su hija. Ahora me voy a referir a esas circunstancias. Vemos un retrato de doña Juana María Nepomucena y al fondo el famoso
retrato que le pintó Carbonnier al prócer, que estamos viendo acá, el clásico retrato de todas las láminas escolares, que tiene el mérito que reproduce en esta ventanita dos ejemplares de la bandera nacional en la forma en que se supone que fue la de Rosario, la forma auténtica, por así decirlo. Dejamos de compartir ahora y digamos que Manuela Mónica fue criada fundamentalmente por sus abuelos, por Marcelino de la Rosa, otro familiar cercano, y que a los 5 años fue enviada a Buenos Aires, aproximadamente en 1825, a través de una gestión que armó Jerónimo Elguero, no Helguera, es otra familia tucumana, que había sido decán de Belgrano, a través de gastos que fueron pagados por Juana de Chas, Belgrano de Chas. Viajó desde Tucumán hacia... Ahí está. Viajó desde Buenos Aires, desde Tucumán a Buenos Aires, confiada a una señora, Francisca Mansilla, vecina de Santos Lugares, seguramente una conocida que actuó allí para atender a la niñita en este viaje. Pensemos lo azaroso de ese viaje para una niñita de 5 años, 5 o 6 años. Bueno, fue criada allí en la familia de Juana, con sus hermanos, sus primos, y cuenta Manuela, más adelante en una de sus cartas, que Bernardino Rivadavia, que era muy amigo de Belgrano, pese a sus diferencias políticas, los ciertos celos que que Rivadavia tenía por Belgrano, eran familias amigas. Cuenta Manuela que Rivadavia la visitaba y que le pedía que posara junto al retrato que vimos recién para destacar el parecido con el general Belgrano. Se dice que fue educada con todo esmero, que conoció el francés, el portugués, el inglés, lo que no era muy habitual en las niñas de aquella época, y durante su vida llegó a conocer, obviamente, a Pedro Pablo, que ya estaba en posesión de su identidad, porque Rosa le había confiado al hacerse mayorcito. Intercambian distintas cartas, se relacionan, y se entiende que hacia 1834 se puede probar la relación entre ambos. Mantienen esta relación durante toda su vida. El 30 de mayo de 1853, Manuela Mónica se casa con Manuel Vega Belgrano, también vinculado con la familia. Él era firmaba con Manuel B. Belgrano, lo cual es significativo. Fue juez de paz, luego regenteó un almacén de ramos generales y explotó campos en Azul y Olavarría. Al momento de casarse, Manuela Mónica tenía 33 y él 40. Entre 1854 y 1862, Manuela Mónica tuvo 6 hijos, según mis referencias, 3 varones y 3 mujeres. En una carta a Celestino Liendo, tío y padrino de Manuela Mónica, una carta fechada en San Isidro, Buenos Aires, 9 de abril, Belgrano le dice: mi muy querido cumpa, nada más sé de la familia desde que salí de esa, no he podido escribir por mis males y porque incomodidades del camino no me lo han permitido. Me he encontrado con el país en revolución, vaya si la había. A mi cumpa, dígale a usted que no deje de mandarme noticias de mi ahijadita. Usted puede figurarse cuánto debe interesarme su salud y bienestar en todos los aspectos. Esta carta es fundamental para darnos cuenta la consideración que tenía Belgrano por Manuela Mónica. Si bien la lejanía era un hecho de la realidad, el cariño también está
plasmados. Así Belgrano dispone, toma sus providencias para que la casita de Tucumán fuera entregada a Manuela Mónica, dejando de lado a Pedro Pablo, atento que en su condición de hijo criado o adoptado de Rosas tenía su futuro asegurado. Era lógico esta preocupación y era lógica la decisión. En una carta también manifiesta respecto, dirigida al Cabildo de Tucumán el 22 de enero de 1820, Belgrano expresaba al Cabildo de Tucumán que le dejaba la cuadra de terreno que se le había concedido en la Ciudadela, con todo lo en ella edificado por mí y que pertenece por derecho de heredad a mi hija doña Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Esto es un reconocimiento formal de la paternidad que es inocultable, más allá de que en el testamento Belgrano haya manifestado en el mes de mayo de 1820 que soy de estado soltero y que no tengo ascendientes ni descendientes. Certificación que lo manifiesta por 2 veces en el mismo instrumento. Pero destaco que esta carta del 22 de enero de 1820 viene a ser el único documento conocido o publicado hasta ahora que reconoce explícitamente la paternidad. Para ya ir finalizando, destaco que Manuela Mónica, según las evidencias, siempre firmó Belgrano. No sabemos porque se ha perdido el acta de bautismo, que lo podría haber certificado, pero es factible que cuando nació haya sido anotada con el nombre de Rivas. Atento que ya la madre, Manuela Dolores, se había casado con este señor de tal apellido. Lo cierto es que cuando ella empieza a actuar en sociedad, es evidente que se presenta como Belgrano. Y así lo certifica la partida de defunción que consta en la parroquia de Montserrat, en Buenos Aires, en el año 1866, a su muerte. En 1872, con referencia a la testamentería de Manuela Mónica, su esposo, su pérfite, Manuel Vega Belgrano, sustancia una información sumaria pendiente a certificar de que Manuela Mónica era la heredera legal de la propiedad en Tucumán. Algo que fue litigado por parte de sus medias hermanas. Para finalizar, hay una frase de Belgrano que inquieta. Dirigiéndose a un contemporáneo, dice: no le he dado mi corazón a ninguna mujer. Esta referencia, como si pretendiera prescindir de el amor que fructificó en 2 hijos, con María Josefa y con Dolores, suena feo teniendo en cuenta la sutileza de Belgrano, la galanura de Belgrano, pero yo creo que lo tenemos que entender desde este punto de vista. No sé si habrá sido una canchereada con un amigo que quizás tuviera una consideración diferente hacia la mujer que la tenía Belgrano. La vida de Belgrano certifica el amor por estas 2 señores. Para nada era misógino, como algunos biógrafos recientes quieren plantear. Toda la vida de Belgrano evidencia la naturalidad en que se manejó con las relaciones con la mujer, el respeto que siempre evidenció, ya sea que algunas que espiaban para el ejército, otras con las que estaba vinculada socialmente. A Belgrano, en definitiva, la historia argentina
y la calle en nuestra actualidad lo reconoce como padre de la patria. Así lo reconoció también el pueblo de Buenos Aires cuando se notició de su muerte y lo acompañó en esa ceremonia fúnebre al año de su fallecimiento, donde toda la ciudad participó de ese cortejo de una representación de su ataúd. Digamos entonces, para sintetizar, que a Belgrano se lo reconoce como padre de la patria. Su amor al que consagró su vida fue su patria. No Dolores, no María Josefa, o en todo caso, María Josefa y Dolores no pudieron arrancar a Belgrano de los brazos de su padre. Hasta acá la exposición que quería compartir. Agradezco la atención que me han dispensado, la invitación al Instituto Belgraniano de Venado Tuerto. Y bueno, esta presentación, reitero, es un primer acercamiento a estos personajes. Sin duda alguna, las investigaciones posteriores y el enriquecimiento que puedan proveer otras fuentes podría presentar una visión más fiel de las mujeres que participaron de la vida de Belgrano, o por lo menos aquellas en las que he centrado este análisis. Muchas gracias. A partir de este momento queda habilitado el espacio de preguntas que ustedes quieran hacer por medio de forma oral o forma escrita al doctor, ¿sí? Yo le invitaría a Manuel Belgrano para que nos haga un comentario. Es interesado directo en esta historia. Bueno, yo quiero felicitarte una vez más, Miguel, por tu excelente disertación. No se te ha olvidado ningún detalle y sobre todo me pareció muy importante cómo empezaste por la madre de Belgrano, que normalmente en todas las disertaciones, conferencias, jornadas, no recordamos a la madre Belgrano, y realmente fue una persona muy importante, no solamente en la vida del general Belgrano, sino en la vida de toda la familia. Como bien dijiste, los detalles, que la fortaleza que ella tiene cuando su marido estaba prisionero en su propio hogar, y ella fue la mujer que escribía al virrey, que escribió al rey, reclamando por sus bienes y por el derecho a una mejor vida que tenían ese derecho toda su familia. Eso me pareció muy importante. Y después, bueno, detalles poco conocidos, como bien dijiste, y me parece importantísimo ese documento del 22 de enero de 1820, cuando Belgrano le escribe al cabildo dejándole en heredad a su hija la cuadra de terreno en Tucumán, porque es uno de los reconocimientos de su hija y que se tiene casi por conocido y dicho que Belgrano no reconoció a sus hijos. Y bueno, ese es un documento que así lo prueba. O sea, que realmente me pareció muy importante y que no dejaste detalles, como también mencionar a su hermana Juana, que ha quedado a cargo de la crianza de Manuela Mónica, ¿no? Como siempre digo, mi tatarabuela. Así que te agradezco, realmente una disertación excepcional. Muchísimas gracias, Miguel, y bueno, al Instituto Venado Tuerto por esta organización. Bueno, gracias Manuel por tu referencia, y quisiera destacar también la presencia de varios amigos, Vignola de Tucumán, les quiero también de Mendoza, y gente de Paraná, del Instituto Belgraniano de Acebal, del Instituto Belgraniano de Villa General Belgrano, y también de Gustavo Traquia,
que nos está viendo desde Nueva York, nada menos. ¿Qué tal, Gustavo? Bueno, los invito a, si quieren hacer alguna referencia, alguna pregunta, estamos disponibles, tenemos unos minutos todavía. La profesora de Sousa Ventos, también acá, Irene Escalante, Valeria Espansione. Ahí, Miguel, Sí, ahí Osvaldo, levantó la mano. adelante, Osvaldo. Gracias, Emilio, gracias, Miguel. Dos consultas, Miguel. La primera, se me escapó al principio, nombraste algo relacionado a un campo en la zona de Loreto, y no alcancé a escuchar de qué se trataba esa parte. Sí, la familia González Casero, en realidad Casero, se referencia a un campo en las inmediaciones de la actual ciudad de Loreto, en Santiago del Estero, a tal punto que cuando Belgrano dispone de ese dinero para dotar a una escuela, a varias escuelas, bueno, uno de los lugares a los que plantea es Santiago del Estero, y actualmente se levanta la escuela del legado belgraniano en la ciudad de Loreto. Una hermosísima escuela. Ok, gracias. No, me había confundido, porque acá cerca de Venado Tuerto hay un campo del Fortín Loreto, y pensé que podía tener alguna asociación con eso. Claro, es un toponímico bastante difundido en toda América, tenemos en Misiones también, creo que en Corrientes, viene de Nuestra Señora de Loreto. Correcto, correcto. La Algo segunda, bastante tradicional. La segunda pregunta que te quería hacer, Pedro Pablo nace en un campo en provincia de Santa Fe. ¿Está identificado ese campo? ¿Hay referencias al mismo? ¿Está considerado desde la provincia como algún lugar histórico, o está en el olvido? Por lo que yo sé, no está certificado dónde sería, pero he encontrado referencias que indican la probabilidad, atento, de que eran campos de la familia Rosas, y bueno, quizás el nacimiento en concreto haya sido allí, y después se llegó a bautizar al niñito a Santa Fe. Muchas gracias. Bien. Acá hay otro saludo también de Celina, de Carmen en Santa Fe, bueno, de la Asociación Cultural San Martín de Resistencia, ya hemos hablado. Bueno, no sé si hay alguna otra referencia, y si no, solo me quedaría recomendarles que estén atentos a las presentaciones que podamos hacer desde este nuevo centro de estudios belgranianos que estamos tratando de impulsar. Salvo que haya alguna persona que de último momento quisiera presentar. Profesora Cristina Carrera, quisiera Sí, decir, adelante. agradecerle profundamente este momento. En este momento que estamos viendo tan difícil para la patria y para el mundo, es muy necesario, yo diría más que necesario, mirar la vista y escuchar lo que nos han dejado de herencia estos grandes hombres, ¿sí? Creo que es muy interesante reunirnos para meditar y para darnos cuenta por qué pudieron tener la fuerza de hacer una patria, que no es nada fácil. Entonces, muchas gracias por habernos hecho llegar estas palabras que nos sirven para de a poquito poder seguir edificando nuestra patria. Bueno, muchas gracias, profesora. Y reflexionemos finalmente que nosotros estamos transitando un momento histórico sumamente complejo, sumamente doloroso, que se está extendiendo a lo largo de
varias generaciones. No sabemos el futuro que nos espera. Cada día son más los escándalos y las circunstancias negativas que se plantean. Pero ante esta circunstancia es indudable que, teniendo en cuenta la vida que llevaron nuestros ancestros en esos momentos nacientes de la patria, debe servirnos de aliento y de ejemplo de su vida, en el sentido que enfrentaron las mismas problemáticas que nosotros, en circunstancias infinitamente más dramáticas y más duras que las que tenemos en la actualidad. Podríamos sintetizarlo: si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no? Un mensaje de esperanza que nos queda en medio de tanta circunstancia negativa, ¿no? En fin, agradezco también al doctor Diego Reynoso Mántara, del Instituto Nacional Belgraniano, y del presidente del Instituto del Litoral, a quien entre las ventanitas no había alcanzado a divisar antes. Disculpame, Diego. No, por favor, Miguel, muchas gracias por la referencia y bueno, fascinado como siempre por las conferencias que ha dado, excelente y muy enriquecedora, así que un honor como siempre. Bueno, está también Viviana Cardoso Arenales, Guillermo Cufaro, de la Asociación Interamericana de Ceremonial, bueno, una cantidad de amigos, Giliola Petrelli, no sé si la mencioné. Bien, yo reitero, les agradezco infinitamente, nuevamente al Instituto Venado Tuerto, y no sé, Emilio, Miguel. vos con eso. Miguel, ahí Osvaldo tiene una pregunta, estaba levantando la mano. Adelante, adelante. Yo te aprovecho, Miguel, ya que te tenemos, tratamos de evacuar algunas cosas. Nombraste en algún momento que María Josefa había sido parte del armado político de Rosas, me imagino cuando Rosas estaba en su campaña del desierto. En 1833, la revolución de los restauradores. De los restauradores. Aparte de las referencias que creo que existen de José Mármol respecto a esa etapa de María Josefa, ¿hay alguna otra referencia que hable de su accionar? A ver, la relación entre Encarnación y María Josefa era muy cercana, a tal punto que cuando muere Encarnación, le confía a Manuelita a María Josefa. Esa vinculación afectiva, tratándose de dos temperamentos fuertes como era el de uno y de otra, indudablemente permite inferir un vínculo más allá de las circunstancias familiares. Y máxime teniendo en cuenta que María Josefa era una mujer rica, podemos decir que poderosa en los términos sociales, y que no tenía que dar cuenta a nadie. Así que no sería, yo no puedo certificar documentalmente porque, reitero, esta temática es reciente para mis estudios, pero si no es factible, es muy probable, como dice el dicho. Gracias, Miguel. Miguel, una consulta. La otra vez en el grupo de WhatsApp de los belgranianos acá en Venado, bueno, debatíamos justo sobre algo que usted nombraba, sobre el hijo Pedro Pablo. Por lo que usted dijo, entonces no está certificado, no está comprobado que lo haya conocido. ¿Sería así? Yo no he encontrado en la bibliografía consultada ninguna referencia que hable de un conocimiento físico entre Belgrano y el niñito. La circunstancia habría sido en 1814 que él, cuando iba hacia Europa, pudiera haberse reencontrado con María Josefa y ahí ella le hubiera presentado a su hijo. Si no se dio este encuentro es porque la desavenencia entre ambos ha de haber sido muy fuerte, muy desencantadora para uno y para otro, ¿no? Pero no quiero suponer porque haríamos mal, ¿no es cierto? Podemos dejarlo referenciado, pero
no me animaría a certificar algo que no está probado. Hay demasiada sanata, por así decir, en derredor de las relaciones humanas, no solamente de Belgrano, sino de muchos prohombres de la patria. Incluso hay algunas relaciones totalmente disparatadas. Por lo menos aquí en Rosario hay gente que sostiene que María Catalina Echavarría, aquella señora que lo hospedó a Belgrano en su paso por Rosario, hija de Vicente Echavarría, el amigo de Belgrano, y quien cosió la primera bandera, hay algunos que no hesitan en decir que hubo algo entre Belgrano y María Catalina, lo cual es realmente descalificante para el que plantee este tipo de hipótesis. Pero dentro de lo que es el amarillismo de la actualidad, bueno, hay mucha gente que tira barro y no se sabe a dónde va. Y lo peor es que hay mucha gente que compra este tipo de hipótesis por el hecho del sensacionalismo, de marcar una faceta nueva a un prócer que debería ser tan reverenciado y que es tan reconocido como Manuel Belgrano. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar, aprovechar la presencia de Miguel, si quiere preguntar. Si no, ya lo liberaríamos a Miguel, pero bueno, estamos atentos si alguien quiere preguntar algo. Bueno, referencio que yo mantengo un blog desde hace 4 años, 5 años, se llama banderasargentinas.blogspot.com, donde allí vuelco distintas apreciaciones vinculadas con lo histórico, lo ceremonial, la ciencia de las banderas y el protocolo. Actualmente estamos llegando a los 900 aportes y hay unos 650.000 personas que lo han visitado de distintos lugares del mundo. Es increíble cómo a través de Internet uno puede llegar con un tema tan pequeño dentro de lo que es la riquísima realidad de la actualidad como son las banderas, lo cual certifica que no es hablar de banderitas la cosa, sino que realmente hay toda una expectativa, una avidez por conocer esta temática, esta disciplina, y bueno, toda su conectividad con lo histórico, porque cada nueva consulta que se me suele hacer alumbra nuevos temas para desarrollar y bueno, se va avanzando. En la actualidad estamos iniciando la publicación de la normativa técnica que regula la confección de la bandera, sus colores, sus dimensiones, sus accesorios, gracias a que el Instituto Nacional Belgraniano me la ha facilitado, atento que la página web de la entidad está caída por un problema técnico en vía de superación, pero que bueno, que ya lleva varios meses. Entonces, gentilmente el presidente me facilitó estos textos, lo hemos transformado, adaptado para ponerlo a disposición de las personas que consulten, ceremonialistas, organizadores de eventos y demás, porque después nos quejamos de que las banderas que están izadas en una repartición oficial no se corresponden con el modelo oficializado. Y no es raro que no se dé esta dicotomía, porque no hay ninguna base de datos de la normativa argentina que publique estas normas. Entonces, si no tenemos informado por parte del Estado cuál es la legislación vigente, mal podemos los simples ciudadanos cumplir o tratar de cumplir con representar fielmente la bandera nacional en los colores y con los diseños del sol que corresponde. Así que esa es una de las facetas que surgió a partir de la consulta de varias personas. Bueno, hemos tratado de darle curso a partir de esta publicación. Miguel, una cosita, ahí creo que estuve viendo a la profesora Nora Fasani y quiere hacer una pregunta. Creo que levantó la mano para hacer una pregunta. Sí, adelante, profesora. Está silenciada, profesora. No sé si se oye ahora. Sí, muy bien. Miguel, es un placer escucharte
y tu exposición ha sido muy, muy acertada y muy brillante. De modo que solo quiero decirte que te agradezco infinitamente esta posibilidad de escucharte. Y todos hemos disfrutado de la parte humana de Manuel Belgrano. Eso es lo que has hecho con tu disertación, humanizarlo, presentarlo como el hombre de carne y hueso que fue, y sin embargo, cómo se superó a sí mismo. Así que gracias, muchas gracias por tu disertación. Muchas gracias, profesor. Bueno, Emilio. Sí, Bueno, yo tengo una muchísimas pregunta gracias. para Daniel, me parece, ¿eh? Activó el micrófono, Sí. Daniel. No sé si quería decir algo. Ah, Daniel. Tiene el micrófono activado, no sé. Sí, solamente, bueno, saludar al doctor Carrillo. Soy Daniel Silva, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Con él ya tuvimos algunas charlas. Saludo también al presidente del Instituto Nacional Belgraniano. Y quería hacer una pregunta. ¿Por qué cree usted, doctor, que Belgrano, digamos, al pedir autorización al gobierno patrio para enarbolar bandera, lo hace y teniendo él la facultad como jefe de regimiento, ¿no? de crear una bandera coronela? ¿Había alguna intención ya predeterminada del general digamos, para otra cosa más que una bandera del ejército? Se me ocurre pensar. Podemos especularlo. Recordemos también que nombra por motu propio a las baterías como libertad e independencia, ya prefigurando toda una decisión política de la comunidad en la que vivía y de cuyo gobierno había participado en la primera junta. Así es que, bueno, es un signo más, ¿no es cierto?, de su personalidad, de su decisión por la libertad de la patria. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Se está sumando, descubro acá de los que están escuchando a Joaquín Carrillo de Jujuy. Destaco no solamente porque sea mi hermano, sino porque en Jujuy también se está escuchando este Zoom. Una de las maravillas de la tecnología, pese a que todavía no la dominamos debidamente. Bueno, muchas gracias nuevamente. Sí, muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos los que se han conectado de distintas partes, de los distintos institutos que hay en el país. Y bueno, pienso que hay que seguir rescatando y teniendo presente siempre la figura de Belgrano, porque es algo que nos une a todos. Hay que apostar por lo que nos une, y Belgrano nos une a todos. Así que bueno, saludos y muchas gracias para todos. Hasta luego.